Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, hola, vale. Bien, ¿y tú? Bien, tanto tiempo que no nos veíamos, nos costó. Así es, nos costó. Esto de Mercurio retrógrado, yo creo que ha hecho su trabajo bien hecho. Fue un Mercurio, entiendo, pero ya estamos directos. No, 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 estamos estacionarios. Ah, pero el tema importante fueron los eclipses Ah, que sí, dieron N, y ahora entiendo que estamos en una cuadratura también súper potente, fuerte, que es como llamita para conflictos, así que hay que estar ahí como tranqui. sí. Eh, Los eclipses estuvieron rudos, rudos. Rudísimos, O sea, yo en rudísimos. el Instagram no publiqué nada, así como que el primer eclipse me noqueó y ya ahí quedé tirada, así como que recién me estoy reponiendo, ya han pasado, pero sea, yo creo que son las, no sé, 3 semanas o algo así, en que me han pasado más cosas en el último año. Así como una tras otra. ¿Cachai? Muy, Sí, muy a mí intenso. también me pasó un poquito como mucho movimiento durante el año. Llevamos 5 meses recién, pero fueron súper intensos, pero lo loco fue que terminaron los eclipses y sentí recién ah, ya volví, ya estoy aquí, ya soy yo. Porque estuve me costó el año, me costó el año. Y de hecho, un poquito a partir de esa experiencia, comentarte como no sé si te tinca conversarlo, como el tema de cómo manejar las emociones. ¿Y por qué te lo digo? Porque a mí me pasa que hace como unos 10 años atrás, creo que lo comenté en algún minuto, más, como 13 años atrás, a mí se me activaron crisis de pánico. Y fueron como manejadas en su minuto con la información que yo tenía en ese minuto, pero este año se me activaron mal. Desde enero he tenido episodios, pero ya llegué a un ajuste. Entonces, ¿por qué lo quiero compartir? Porque la crisis de pánico es una manifestación bien concreta del tema de tener como una programación de aguante, de resistencias, y bueno, mezclado con historia, etcétera, pero de alguna manera un tema de no haber podido en su minuto expresar emociones. ¿Cachai? Mm. Ya estoy bastante más tranqui con el tema. Hice una constelación familiar que fue bien poderosa, que fue, en el fondo, no fue la constelación familiar la que me sanó, si lo ponemos así, sino la que me ayudó a cerrar el proceso que yo estaba trabajando en mí desde que se me activaron las crisis. Mucho observar, mucho nadar, me topé con temas que ya había trabajado en otros momentos de mi vida, pero claro, hubo la tormenta perfecta para que se me volvieran a activar. Entonces, ahí uno dice, chuta, pero esto ya estaba trabajado y volvió a pasar. Sí, pues porque es como este Saturno que Es una aparece y espiral, dice, además. bueno, exacto, espiral que te dice, bueno, aprendió la materia, aplicó la materia, etc. Y bueno, no me quiero extender mucho más en ese punto, pero te pica que hablemos como eso. Tipo, sí. No, sí, es que creo que, bueno, nosotros conversamos un poquito antes aquí de grabar y hablábamos un poco de también la coyuntura nacional e internacional. Y si no hablamos de esto mismo, pero si lo relacionamos, hay un tema muy importante que es que en general, como humanidad, no estamos sabiendo expresar de buena forma nuestras emociones. Entonces, como estamos metidos en un sistema, bueno, un momento, porque yo creo que son los últimos, no sé, quizás 300 años, 400 años. No, 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 debe ser como de la revolución industrial, ¿verdad? Pero en esto de producir constantemente, estamos
como que tenemos que ser activos, movernos, 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 funcionar y estar como siempre como en movimiento y hacia el otro. Y creo que eso nos lleva a que no nos preocupemos de nosotros o a guardar nuestras cosas porque, ¿cómo me voy a poner a llorar acá si estoy en una reunión de trabajo? Como pésimo, o sea, va a ser mal visto, no vamos a avanzar porque tenemos que terminar este tema. ¿Cómo voy a O llorar? se van a burlar. Se O van a sea, yo creo que burlar, claro, el tema de la burla, la vergüenza, es mejor reprimirlo. Entonces, es como el concepto, más que siento que decir si es bueno o malo, Fran, es como no sabemos administrar nuestras emociones, claro. no sabemos reconocer nuestras emociones. Y es muy bacán lo que dices tú, y yo también siento que tiene que ver algo la revolución industrial en el sentido de la producción, como un mundo, un planeta que tiene que producir teóricamente para que podamos comer, para que podamos movernos, para tener vivienda, etcétera. Pero acá hay unos tantos, que es una élite de mucha poder. No, no, esto no va a la lógica conspiranoica de los no sé cuantitos, esto es bastante racional. En cada país hay grupos de poder que necesitan que la mayoría esté trabajando en función de ellos. Entonces, nadie toma la real conciencia a quién le estamos comprando el yate cuando vamos a la farmacia, o cuando vamos al médico, o cuando nos quitan la- las cotizaciones de AFP, en fin, Pero tanta el cosa, tema con ¿no? eso no es solamente que estamos funcionando, o sea, que sí, es la base, ¿cachai? El que estamos funcionando para otro, pero es a costa nuestra. No Ese es es el punto. solamente hacia el otro, sino que es, ok, yo podría decidir hacer todo eso porque quiero que el otro se compre su yate y que sea feliz y Claro, que todo eso, ¿cachai? claro, Eh, pero ¿por qué a costa mía? Yo podría hacer las dos cosas, podría hacer eso hacia el otro, o sea, yo no estoy dispuesta, pero es cosa personal, pero ¿por qué a costa de lo que estoy sintiendo o de lo que me está pasando? O sea, si yo necesito 5 minutos, parar, ir a encerrarme al baño, porque ya, ok, la vergüenza y el que me dirán y que no sé qué, pero ir a encerrarme al baño, 5 minutos, parar, sentir qué me pasa, soltar y después seguir adelante, eso no lo tengo que dejar pasar. ¿Está ahí? Entonces, tal cual. se suman las dos, pero podrían ser separadas. ¿Ya? Igual estamos en Exacto. un O mundo sea, tan que es tan una vorágine que no lo logramos separar, obviamente. O sea, o y sea, además es más fácil echarle la culpa al otro, que también es perfecto. una cosa muy de nuestra sociedad. Exacto. O sea, de hecho es como, el concepto es como andar por inercia, moverse por inercia. La inercia, el mejor ejemplo para mí de la inercia es cuando frena la micro y el cuerpo se va para adelante y tú no lo puedes manejar. No tomas conciencia de ese manejo. Tu cuerpo se va para adelante cuando frenó la micro. O el Transantiago, qué sé yo, el Red. Red Bull. No sé cómo le cambian los nombres, en fin, para mí es una micro. Entonces el tema está en que muchas personas, muchos hemos vivido estados de inercia, y no tomamos conciencia efectivamente de lo que nos pasa. Entonces, hablando como globalmente, un poco a partir de lo de las elecciones que nos dejó choqueadas a las dos, es que, por ejemplo, a nivel global, un inconsciente colectivo de este país tenía mucha rabia, mucha frustración, se sentían castigados. ¿Por qué yo, que soy un buen trabajador, una buena mujer, una buena madre, un buen esposo, un buen ciudadano, no tengo acceso a que me atienda bien un médico, a que yo pueda comprar mi alimento tranquilo, a que yo me pueda enfermar tranquilo? Rabia, rabia, rabia. Y de ahí viene este estallido social, que era representante de esa rabia y que después fue absolutamente infiltrada
por el narco, porque yo me acuerdo perfecto que cuando estaban ocurriendo hechos violentos, violentos de la parte final, era obvio que eran narcos. Pero como no se informó más, como se dejó pasar, quedó como englobado en, el movimiento violentista o el movimiento, el Claro, octubrista, lo no sé qué, justificando lo injustificable. Era puro soldado narco, sí, obvio. Y después vino la pandemia. Y la pandemia nos llevó a otra emoción, el miedo, el miedo. Y perdónenme, pero es primera vez que yo recuerdo en esta vida que vivo una pandemia y una pandemia es profundamente traumático. ¿Cómo voy a cerrar una pandemia volviendo al día uno antes que empezara todo esto? Soy otra persona, nos pasó a todos. Mucha gente se le activaron miedos a lo social, miedo a la comunicación, miedo al enfermarse, miedo al morirse, miedo a perder, miedo a la soledad, miedo al aislamiento, miedo a que no me quieran más, miedos. Y después viene, se acaba, se empieza a acabar. ¿Y qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con nuestras emociones? Hubo espacios en colegios, trabajos, sociedad, en la televisión, que son medios de comunicación masivos, por eso se llaman medios de comunicación masivos, porque es a una masa, es un todo llegan. hablar de esto, cómo administramos nuestras emociones. Entonces, ¿qué nos empezamos a encontrar? Con la gente aterrorizada que fue alimentada más encima con comportamientos violentos de otros. Entonces, ese miedo que venía de otras cosas más personales, individuales, se transforma en un miedo global. Me van a asaltar, me van a matar, me van a robar el auto, van a secuestrarme, Pasa ahí eh, que hay un, llamémoslo aprovechamiento. Yo creo que hay que escribir las cosas por su nombre. Estaba el miedo ya instalado y ¿qué hacemos? Yo lo pienso así, como que hay una conciencia un poco más superior. Superior en el sentido no de mejor, sino que puede ver un poquito más arriba y decir, ok, mira, tengo acá el miedo ya instalado. ¿Qué puedo hacer para que las cosas sigan igual o peor y yo me pueda aprovechar? o Voy a, yo pueda ganar. o yo pueda Claro, ganar, claro, porque en el fondo es claro, ganar, me aprovecho para ganar. Eh, claro. ¿Qué puedo hacer? Mira, yo tengo mis medios de comunicación masiva, o más que no los tengo quizás, pero puedo meterme por ahí Accedo. y empezar a meter el miedo, pero ya no es como a la pandemia, porque ya no está la pandemia, o está, pero ya no está con la importancia que tenía antes. ¿Y qué puedo hacer? Entonces me meto por ahí, aprovecho este miedo y digo, pero ¿a qué le va a tener miedo a la gente ahora? A ver, ¿qué podría estar ahí como latente? ¿Verdad que estaba este tema de los narcos? O, ¿verdad que estaban los asaltos? ¿Verdad que está el no sé qué? Entonces voy a ocupar eso, que existe y ha existido siempre, no solo ahora, ha existido siempre, a lo largo de toda la historia de la humanidad, y lo voy a meter ahí. Entonces, hoy día yo le tengo miedo a todo lo que sea en la calle, a todo el que no es yo, porque además ni siquiera es como, yo tengo Exacto. más miedo a mí, o sea, como en el sentido de como, si yo no sé manejar mis emociones, no sé cómo voy a reaccionar, entonces me puedo tener miedo a mí, pero no, ahora el miedo no es a mí, el miedo es a todo el externo, todo lo que está alrededor. Entonces, ahí Exacto. está el... Bueno, y Y sabemos cuál es la consecuencia. Aquí, y el obviamente, te- quiero hacer un Perdón. pequeño... Sí, sí, Es extraño porque la gente dice cuando eres como desde el mundo, no sé, espiritual, holístico, es como que tienes que ver las cosas como de paz y amor. Eh, y yo creo que sí, quizás uno la mayoría de las cosas las puede ver así, pero no es un todo y vivimos en una sociedad donde pasan todas las otras cosas. Entonces, el tema de la política, que causa muchos desencuentros, inevitablemente está unido a todo esto. O sea, no hay mundo sin política. El tema es cuál es el aprovechamiento que se ha hecho de la política, porque si uno va a Platón
a Aristóteles y a todos a Sócrates y todos los porque son políticos desde el año uno del del M, año uno. Exacto. eh, esa política es hermosa. O sea, hermosa, siempre hay un aprovechador y un aprovechado, Inspiradora. ¿cachai? Pero está visto desde un momento en que la sociedad tiene que funcionar de alguna forma, tiene que haber un Estado de Derecho, y para eso la mejor forma hasta ahora ha sido la democracia, y cómo se maneja la democracia a través de la política. Entonces, inevitablemente estamos insertos en eso. O sea, ahí hay porque la gente está diciendo, hoy, ¿y por qué están hablando de estas cuestiones? Y que acá yo que vengo a escuchar, sí, que los angelitos y las lucecitas, no. O sea, sí, también, pero inevitablemente estamos en un mundo que tenemos que hablar de estas cosas o tenemos que eh, hacernos cargo. Y parte del hacernos cargo es a través de las emociones. O sea, está todo conectado. No crean que estamos rayando la papa, no, estamos aquí hablando justamente de todo lo que nos está afectando en este momento. Ya, cierro paréntesis. No, pero bacán, bacán lo que dijiste, Fran, porque efectivamente es como cuando se provoca como este conflicto cuando la gente dice, la vida es terrible, la vida nos... Y es como, hey, la vida está en todo este planeta La vida es. maravilloso y la vida es, y es existencia y tiene su ritmo y todo. El tema es personas, entornos, sociedades, sistemas humanos de comportamiento los que pueden ser terribles. Entonces volvemos, lo uno a la política, es totalmente inspiradora la política griega, Platón, hay unas discusiones que son impactantes. Bueno, en algún momento me metí en un curso precisamente de filosofía griega y los discursos eran impactantes, lúcidos, a eso me refiero. Eh, entonces el tema, la política, que es administrar las sociedades, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo este grupo de personas se pone de acuerdo, un grupo chiquitito, un grupo grande, una ciudad, una comuna, un país, un planeta. Eso es lo natural. Que los que están ejerciendo la política sean unos tránsfugas, sean chuecos, sean manipuladores y tengamos unos que otros bastante jugados, honestos, transparentes, esa es otra historia. Entonces, no confundirlo. Sí. Y efectivamente, lo que pasó ahora, que es por un tema de la Constitución, que delante, cuando nos estamos en vivo grabando, lo planteaste muy bien, que me encantaría como que lo repitiera, el valor de una Constitución, Chuta, porque ahí hay nos fuimos en muchas la igual. personas que no entienden lo que es una Constitución. Entonces, eh, pero más allá de eso, acá hubo unas elecciones donde había personas que tenían miedo, tenían resentimiento, frustración y querían sentir la seguridad que vivieron 20 años atrás, 30 años atrás. Entonces, apostaron por quienes, por los que vociferan con violencia más encima, con mucha falta de respeto, con mucho descriterio, con mucho menosprecio a mujeres, a diferencias sexuales, a menores, en fin. Apostaron por esa visión que, ok, vamos a ordenar todo, nos vamos a portar bien, aquí se desordenó la casa, ahora mandamos. Autoritarismo. Necesitamos que la única forma que tenemos para ordenar la casa es el autoritarismo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa de que esta sociedad, que puede ser un gran individuo, pasó de la rabia, pasó de la frustración a partir de las carencias, de la falta de oportunidades, pasó a la rabia, pasó al miedo, pasó al terror, pasó a la desconfianza. El tema es que ha pasado, pasado, pasado y no necesariamente ha sido consciente de lo que le está pasando. Te congelaste un poco, Fran.
no has No, sido me quedé consciente de lo... pegada, Ah, escuchando. ya. Ok. Pensé que te congelaste. Entonces esa persona no es consciente de todo este mar de emociones que ha ido teniendo en lo colectivo y en lo individual. Si yo me hago cargo de que lo que me está ocurriendo y las decisiones que estoy tomando de todo tipo, el trabajo que elijo, la calle por la que paso, con quién hablo y con quién no hablo, etcétera, etcétera, lo estoy haciendo del profundo miedo que le tengo a la vida. Si yo no soy consciente, actúo por inercia. Pasa cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa. Si yo soy consciente, yo digo calma, me hago cargo, busco por qué me genera miedo, por qué me genera desconfianza. ¿Quiero seguir así? No quiero seguir así. Trabájalo. ¿Cómo lo trabajamos? Busca ayuda, busca esta cuestión, busca explicación, bla, 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 bla. En fin. Sí, sí, a todo. Ya, pero eso es como vi la importancia de la Constitución, Fran, porque de verdad es tan importante para nuestra organización Es social. que, bueno, cuando hablamos antes, yo me fui en volada y me fui casi que a la creación de nuestro país, pero, pero a lo que iba, eh, es que las bases de todo están en nuestra Constitución. Ojo que, bueno, cuando uno estudia derecho le enseñan la pirámide de Kelsen, que es una pirámide, y que se pone la Constitución arriba, y ahí, bueno, hay una discusión de que si van los tratados internacionales más arriba o no, pero no importa, dejemos la Constitución arriba de la pirámide y después todo lo otro va bajando. ¿Ya? Entonces va la Constitución, después están las leyes, después la parte como más reglamento administrativo, decreto, reglamento administrativo y qué sé yo. Ahí, perdón, si abogado, si me equivoqué en el siguiente orden, ¿ya? Pero lo importante es Constitución, leyes, ¿ya? Entonces, hay cosas que son materia de ley y que se pueden regular por ley. Y hay cosas que son las bases que van en la Constitución. ¿Por qué es importante la Constitución? Porque está la base de todo y que está no solo decir, o sea, he escuchado tonteras que dicen, no, es que la Constitución va a hacernos más seguros o va a regular nuestra seguridad, ¿cachai? No, la Constitución no va a regular eso. La Constitución va a establecer ciertos derechos o ciertas formas de funcionar, ¿ya? Y por eso en la Constitución actual está puesto el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Presidencia, etcétera. Los mecanismos para modificar estas cosas y los derechos, que hoy día se llaman derechos fundamentales en la Constitución, artículo 19, pero que en la Constitución actual están muy al debe. Entonces, están planteados desde, obviamente, de un contexto histórico que quería dejar ciertas cosas ahí establecida para su beneficio, ¿ya? Entonces, hoy día vemos que tenemos rabia, que tenemos miedo, que, bueno, primero, frustración, rabia, miedo, y todo eso nos lleva a una manipulación. Entonces, si no podemos expresar en nuestra Constitución las, los derechos mínimos para que después las leyes puedan ir estableciendo cómo funcionan las cosas, estamos mal. Por eso están, no sé si lo expliqué, ¿eh? Creo que me Claro, en el fondo te voy a ayudar un poquito, Fran. es que lo El expliqué tema, tan bien antes que hoy día ahora ya me enredé. no importa. Lo que Por eso pasa es es importante que que hay que grabar las cosas al principio. lo que voy a ayudar a la Fran en lo que dijo un poquito antes era que de alguna manera si Chile estaba sostenido en la desigualdad, eso significa de que había un pequeño grupo de personas que antes se llamaba oligarquía o aristocracia y el pueblo, campesino, urbano, lo que sea, esa desigualdad fue plasmada de una manera muy inteligente en la Constitución del 80. ¿Y cómo se traduce esa desigualdad? Que de alguna manera, por una parte te dicen que todos tienen derecho a la salud, a la vida, etcétera, pero te restringe la forma en que tienes acceso a eso.
Entonces, ¿qué necesitamos para sanar como país? Es por lo menos dejar en esa constitución que todos tienen derecho a la salud, todos tienen derecho a tener pensiones o a una vejez digna, como se Sí, dice, todos tienen derecho a una educación de calidad, todos tienen derecho a, ya dije, una niñez protegida, claro. todos tienen derecho a movilizarse libremente, todos tienen derecho a sentirse seguros. Y hay una Eso cosa dice que, la Constitución. Y la ley dice cómo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esa es la diferencia. sí, Y esto va a permitir que el país se sienta seguro porque dice, nuestras bases nos reconocen, no me dicen que yo soy el extra, el que no sirve, el que lo puede manipular, me dicen que me van a cuidar y proteger como persona. Entonces, si alguien te dice la constitución como la del 80, que dice, ah, sí, pero tiene derecho, pero tiene que pagar, o tiene derecho, pero tiene que poner de su aparte, y tiene que sacarse la mugre, y todo, ya la cuestión se empieza a distorsionar. o sea, ahí el mejor ejemplo es la educación. En la Constitución del 80 dice que se tiene derecho a la libertad de elegir la educación, ¿ya? No dice que hay derecho a la A educación educarse, y a una educación de calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se crearon al final, o sea, o se mantuvieron, eh, una cantidad de colegios y de escuelas y de universidades y todo, porque tienen libertad de elegir. Pero es súper distinto la educación en un lugar que en otro lugar. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes el derecho a elegir, obvio, pero ¿con qué eliges? Con plata. Entonces, si yo no tengo plata, no puedo acceder a esa educación, que es bacán, y tengo que conformarme con esta, porque tengo que sí o sí mandar a mis hijos al colegio, eso es obligación. Entonces, los mando, pero a esta. Entonces, no tienen las mismas posibilidades, así, no tienen las mismas posibilidades tal cual. después. Y lo otro es que estabas diciendo algo y me acordé. O sea, fue como que me intervenir. Eh, la Constitución se tiene que establecer para todos, porque es la base de toda la sociedad. Y no es como la gente cree, no, es que me van a quitar mis derechos, mis privilegios o mis no sé qué. Es hacia todos. Entonces, no es que a ti te quiten, es que al otro le den. Entonces, lo que estamos haciendo no es hacer así, es hacer así, o es hacer así, incluso. O sea, ese sería lo ideal, ¿ya? Pero de alguna forma hay que lograr que este de que está acá logre tener esto. ¿Por qué? Porque así no hay más rabia, no hay más frustración. Entonces, si todos tenemos una base, y ahí después está también la meritocracia, o sea, si yo hago las cosas de acuerdo a mis herramientas, a mis posibilidades, de repente uno es súper bueno estudiando, pero el otro es muy bueno haciendo algo, darle las posibilidades de que los dos logren llegar donde tengan que llegar. Pero si el otro le dice, no, solo lo que está en la cabeza funciona, lo que haces con las manos no. Eh, ¿Cómo? O sea, este otro tiene una habilidad maravillosa con las manos. Entonces, tenemos que incluirlos a todos, tenemos que garantizar que todos sean escuchados. Eso, he dicho. O sea, sí, o sea, el concepto de inclusión es, así como en lo personal, todos necesitamos ser vistos, ser respetados, ser valorados, y si más encima nos aman, bacán. Imagínense a nivel social, cuando empiezas a toparte con grupos que terminan creyendo que por ser pobre o por vivir en tal parte son, son como el defecto de un pueblo, son como el defecto de una sociedad. Es terriblemente doloroso y traumático. Eso no se hace, no se le hace a una persona y no se le hace a un grupo de personas. Entonces no se trata eh, de esta como especie que fue como lo que provocó finalmente la constitución en la que estamos viviendo, esta suerte de beneficencia. Chuta, ya aparecieron los 10 minutos. La beneficencia de, voy a ayudar a los pobres, voy a ayudar a los enfermos, voy a ayudar. Oye, ¿por qué ocurrió esa beneficencia?
porque el Estado, esta cosa que nos abarca a todos, no ve a todos, ve a algunos nomás. Entonces a la le Entonces llegan las sobras. le llega la sobra o le llega lo que se llama el chorreo. Ah, pero si yo te doy trabajo, yo puedo ser millonario, pero te voy a dar un trabajito y te va Hay, a llegar a ti también. hay una canción de los Bunkers que dice, ven a recoger las migajas del festín de los demás, eh, puedes, bueno, no me acuerdo la palabra, puedes, lo que le alcanzó a sobrar del festín de los demás. La canción se llama El festín de los demás. Y es tan clarificadora, porque es como, de verdad, todos lo pasan bien, todos tienen sus cosas, o sea, no sé si lo pasan bien, pero tienen sus cosas ahí, su educación, su salud, sus pensiones, Sus garantías en su el fondo, todos vivienda, tienen sus garantías, claro. y el resto, lo que quedó ahí al fondo, es como, ahí anda a pelearte por eso, eso. Exacto, entonces, para ir, claro, creo que es valioso hablar de esto porque así como uno que es terapeuta tiene crisis de pánico, como me ha pasado a mí, y que no es comprendido, porque me he topado comentarios que me han dicho, ya, pero tú soy positiva, medita y tira para arriba. O cómo personas como tú les puede dar crisis de pánico. Dios, estoy acá, o sea, ¿qué onda? En fin, entonces, poder Cada uno compartir lidia esto. con lo que viene a trabajar. Exacto, exacto. Y tengo cosas que sanar y yo paralelamente me gusta ayudar en los procesos de sanación de otros. Eso es, esa es la ecuación. No que sea yo perfecta, sé ni la cuestión. Pero así como esto, que es yo hacerme cargo de administrar mis emociones, también es importante que ya hayamos hablado de este proceso constitucional, estas elecciones, porque habla de este cuerpo mayor que es el de un país que no sabe administrar las emociones y que es importantísimo que las administre. ¿Y cómo? Conociéndose. ¿Cómo? Ujú. Leyendo. ¿Cómo? Conversando. ¿Cómo? Buscando. La ignorancia es el mal más profundo, creo yo. Si uno sigue, o sea, si uno no busca otros conocimientos y se queda con lo que le dicen solamente, pasa lo que está pasando. Entonces, la invitación es a cuestionar todo y a buscar nuevas respuestas. Entonces, bueno, hablábamos de los libros, la Vale además tiene su editorial, Mirada Amada Ediciones, para que ahí busquen sus libritos, pero lo importante de la lectura es eso, tú puedes leer lo que sea, o sea, de verdad te puedes leer Camino Recorrido de Pinochet, como te puedes leer, no sé, el discurso de Allende, y está bien, está súper bien, lee los dos, ojalá. Entonces, ¿por qué? Porque así cuestionas, porque así dices, mira, esto me hace sentido de acá, esto me hace sentido de acá, esto nada me hace sentido. En verdad prefiero quedarme con lo que me dice, por ejemplo, la Biblia. Y está súper bien, pero también tenéis que leer la Biblia, ¿cachai? O tenéis que leerte no sé, Crimen y Castigo, que se llama el de Dostoyevsky. Tenéis que leerte todo, tenéis que leerlo todo y por lo mismo para cuestionar, para poder tener otras visiones, para poder tener otras enseñanzas. Y no solo el concepto de cuestionar, Fran, sino que el concepto de comprender de que esto que estamos viviendo no pasó la semana pasada, esto No, no son pasó en años. el 2019, esto no pasó en 1970, esto es histórico. Acá hay un tema, entonces buscarlo y lo pueden buscar a través de las novelas, a través de las poesías, a través de los libros de historia, hay libros de historia novelada, en la comprensión que es fundamental. Entonces, así como qué importante es conocerse a una misma, qué importante es conocer el país que habitamos, porque esa comprensión nos ayuda a bajar ese nivel de rabia, frustración, miedo. No eres presa del miedo, administras tus miedos, determinas tus miedos, eliges tus miedos. Y Y además, además no eres preso de la manipulación de otros. O sea, yo elegiré
¿A quién ayudo a comprarse el yate? Pero no me lo van a meter acá de que es mi obligación comprar el yate de todos estos señores y señoras. Así de simple. ¿No? Y además que como es adentro es afuera, entonces si uno tiene, o sea, si uno se empieza a conocer, si uno puede regular sus propias emociones, o más que regular, porque yo creo que primero hay que conocerlas y hay que dejar que se Sí, expresen. Y ahí, bueno, distintas técnicas, formas, obviamente trata de que se expresen sin hacerle daño al otro, que es lo ideal, pero si uno conoce sus emociones, puede conocer también lo que está alrededor. Y así empezamos como a abrir el círculo y lo que nos pasa a nosotros es lo que le pasa al país. Y lo que le pasa al país es lo que le pasa al continente y al mundo y así nos vamos. O sea, ¿qué más, totalmente unido. qué más ejemplo que una pandemia que todo el mundo tuvo miedo? Todo el mundo tuvo miedo. O sea, ¿por qué? Porque nosotros, uno, yo, Francisca, tuve miedo en un momento. O sea, si yo tuve miedo, el otro también tuvo miedo y el todo tuvo miedo. Pero Por si yo también eso, hoy día puedo decir, ok, ese miedo no me gana, ese miedo no me limita, el otro también puede decir. Y así. sí, absolutamente, absolutamente. Y quiero sumar, como, porque nos quedan poquitos minutos para ir cerrando, que el tema del administrar también es clave comprender que si uno tiene rabia, tiene derecho a expresar la rabia. Tú ahí sumaste sin hacerle daño a otro. Sí, ¿cómo expreso mi rabia sin hacerle daño a otro? A través de la creación, ponte a cantar, ponte a dibujar, ponte a escribir, agarra la bicicleta, pide una bicicleta prestada, agarra un monopatín, agarra patines, anda a correr, anda a pasear al perro, saca la rabia. No reprimas la rabia, ¿se entiende? La emoción de la ansiedad, lo mismo, no reprimas la ansiedad, administrala, exprésala, muévete, salta, ponte a bailar, conversa con alguien. Y así, un montón de expresiones de nuestras emociones, porque existe además la falsa creencia que si yo expreso la rabia o algo negativo, una emoción que se asume como negativa, empiezo a ser mala persona. No, todos tenemos las emociones. El tema es cómo la expreso. No es lo mismo agarrar mi bicicleta porque tengo una rabia tremenda, agarrar a la persona que tengo al frente y garabatearle y pegarle un puñete. O sea, agarra la bicicleta. Eso Claro. es, Qué mejor ejemplo eso que es. en Estados Unidos, que bueno, está el tema de la libertad de la tenencia de armas, que el que tiene rabia mata a otros, así nomás. O sea, ¿cómo Exacto, vamos a llegar acá, que quieren plantear algunas personas, de tener libertad de armas para defenderse, si no puedo gestionar esas emociones? O sea, de verdad, yo creo que hoy día se llega a aprobar una norma aprobar de ese algo tipo, así. nos morimos todos de una. O sea, de verdad que no tenemos la capacidad de poder llegar a algo así. Entonces es súper Exacto, importante, bueno, que no se aprueben algo así, pero que podamos gestionar eso, que podamos gestionar lo que sentimos y no solo la rabia, o sea, incluso el amor, como que no, abrazando a la gente por la calle así, ah, te quiero, ¿cachai? No puede ir así, también tiene que tener un poco de empatía con el otro, quizás el otro no quiere un abrazo, quizás solamente una claro, sonrisa. Entonces, claro. yo le expreso la sonrisa y después me voy contenta y voy expresando amor así sin que al otro lo ahogue. Exacto. Qué importante eso, porque también ahí hay una distorsión en relación al amor. Como el Se nos amor es va a bueno, acabar nuestro podcast. sí, ahí cierro. Como el amor es bueno, tengo derecho a pasar a llevar al otro con mi amor. Y eso tiene que ver un poquito con apego y control. Eso quería cerrar. Vamos a dejar planteadas estas Eh, cosas para el próximo podcast, porque también queríamos comentar esto, el libro de los espíritus exacto, de Allan Kardec, que lo queríamos hablar ahora, pero no nos alcanzó el tiempo. no nos alcanzó. Ya que la Fran comentó eso, Kardec, en Netflix Una está película. la película basada en eso, pero leer el libro evidentemente es apasionante porque lo vas reflexionando